internet tigo uksana yanap tapampi ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa akaw kichawi uñañis ayanyani. Según reporte del SEGIS, en agosto se registraron 53.073 focos de calor. Entre el 1 y el 31 de agosto de 2021 en Bolivia se registraron 53.073 focos de calor acumulados, 24.365 más de los registrados en julio. El Ministerio de Salud define vacunar casa por casa contra la COVID-19. El Ministerio de Salud definió vacunar casa por casa y mantener los puntos masivos contra la COVID-19 para incrementar la cobertura, informó la viceministra de Seguridad de Salud, Alejandra Hidalgo. México donará 150.000 vacunas para Bolivia. Estas dosis son de AstraZeneca y son producidas en ese país. Sirmes denuncia carencia de insumos y equipos en el Hospital de La Paz y centros de primer nivel. Denuncian carencia de insumos, equipamiento y medicamentos en los hospitales de La Paz y centros de primer nivel a cargo de la alcaldía, a causa de la reducción de sus presupuestos, poniendo en riesgo la salud de la población. Al menos 77% de los colegios pasan clases presenciales y semipresenciales. El 77% de todas las unidades educativas del país trabajan bajo la modalidad presencial y semipresencial. En las unidades educativas se aplican medidas de bioseguridad, informó el presidente del estado, Luis Arce Catacora. Policías resultaron heridos por impactos de balín tras cumplir una orden de desalojo en Guarayo. Los uniformados fueron emboscados por un grupo de pobladores cuando retornaron de desalojar un asentamiento por orden judicial. Algunos sufrieron heridas por armas cortopunzantes. Aski alogi panay hila kuya kana kama ikutin perunt asnian kaluana ya tiu ne kampi kut ang kasina wala skiu ko mana kampi ya tiu ne kuya kiptanyu kamali kama ikutin pa kaluana akaw ki chawi kay khatanyani kuni ham de tiu ne kasaria siang kaha marikana kana takpacha ukay ya tiu ne ka unya kiptasina. El 20 de marzo del 2013 Background on Wall Street today on the jobs report, the volume continues to remain likely higher. Kaisa Francia ang kahamarkana hamarkachi ne kah ongta su ne kampio kulu ne kana chicken chip khala kani una kite kapasa sanitario unyang ches nyapa ir na kawina kana kamar pakawina kan sayu kamar kamawa kamata ongta su ne kah ut kharaki. Noveno fin de semana consecutivo de manifestaciones masivas en Francia contra el pase sanitario impuesto por el gobierno para luchar contra la pandemia. En una de ellas, este sábado en París, los profesionales sanitarios han protestado contra la obligación de vacunarse para poder seguir trabajando, medida que entrará en vigor el próximo miércoles 15. Se espera que unas 170.000 personas participen en las movilizaciones en todo el país. En la capital se mezclan chalecos amarillos, antivacunas, militantes de extrema derecha y opositores en general del presidente Emmanuel Macron, al que piden que dimita. Estas concentraciones tienen lugar al día siguiente del anuncio de la imputación de la exministra de Sanidad Agnès Buzyn, acusada de poner en riesgo la vida de terceros por supuesta dejación de funciones en su gestión de la pandemia. Kaisa Perú ang kahamargan si makachini kahaniu yo sapkite ka sendero luminoso tokina kititip akinchikana ko manakan walta unek saraykana upana kan tukayo ya tapatu kampis may phuas kiya kawana kut esnya payu kamata violencia yang kachawune kahamapita kamarkana tukus kanya pataki.
Alivio y ganas de pasar definitivamente esta durísima página de la historia de Perú. La muerte este sábado de Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, ha generado manifestaciones espontáneas de rechazo a la despiadada violencia que ejerció su banda entre 1980 y 2000. Abimael Guzmán y Sendero Luminoso lo único que me trae es el olor a AFO y dinamita, sangre, muerte, destrucción y nada más. Ese señor quiso destruir a nuestro país. Falleció el cabecilla terrorista Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas, decía en un tuit el presidente Pedro del Castillo. El cuerpo fue llevado a la morgue para efectuarle la autopsia entre un fuerte dispositivo policial. Su abogado ha anunciado que su viuda, la también terrorista condenada Elena Iparaguirre, ha solicitado que le entreguen los restos. Abimael Guzmán murió a los 86 años en el hospital de la cárcel de máxima seguridad de una base naval donde cumplía cadena perpetua por terrorismo. Exprofesor de filosofía capturado en 1992, se atribuyen a su grupo de ideología marxista-leninista la mayor parte de los 69.000 muertos de la espiral de violencia que provocó, a la que respondieron paramilitares y fuerzas de seguridad, además de millonarios daños a infraestructuras. Desde distintos sectores políticos se propone su cremación para que su tumba no atraiga la peregrinación de sus seguidores. El gobierno peruano ha advertido que toda manifestación pública que le rinda homenaje será considerada apología del terrorismo, penada con hasta 15 años de cárcel. Ugan bigo walta unika uyenchea si angaha americana kana kaisa Israel angaha americana hani el kioko unika ni lupta unika uyenchea se kuna imana poka unika rekama ni kaya kaisa franja de gaza toquita kan walta unika uchi hayu kamal kama upone gaha kamata ukicha unika ampichika ya sebraki. Una bola de fuego crece y el humo se extiende tras un ataque aéreo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, este domingo. Según el ejército israelí, las defensas aéreas han interceptado este fin de semana 2 cohetes disparados desde el sur de la Franja de Gaza. Los ataques se han producido en el marco de la operación de búsqueda y captura de los presos que se fugaron este lunes de la prisión de Gilboa. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Iti Winigambi, Saranda Kiburiani, Ministerio Público Sangue Nakakal, Oya Palakiw Convenio, Askiam Tawinaka Kaisa, Municipio Villamontes, Kumalaki Yakuiba, Sangue Nakampi, Upaleka Hamtapru, Askin Hami, Nakauna Kunkencheya, Segura Ciudadana Tokina, Ukampi, Kaski, Ukichawinakana, Ukamata, Marcachiri Nakaro, Yanapayataki. Bolivia ha vivido y sigue viviendo gracias al esfuerzo y el trabajo de toda esta región.
Y el Ministerio Público se siente muy agradecido porque las autoridades del Gran Chaco han dado su mirada hacia el Ministerio Público, una institución que es de la sociedad, que es para la sociedad, que es en pro de la sociedad. Y gracias, autoridades acá presentes, por haber brindado ese apoyo al Ministerio Público. La suscripción de estos convenios que tenemos son instrumentos fundamentales para el ejercicio de la función pública. Tenemos nosotros ahora el apoyo y la presencia y el compromiso de cada una de las autoridades en la suscripción de estos documentos para fortalecer el trabajo del Ministerio Público. Y ese trabajo está orientado a brindar seguridad jurídica, seguridad a cada una de las personas. Ugambi tu Ugambi Israel de Kibliani al tupata marcar Hamargri Negaham Tapharekiu Mapita Kayen Bovedado en Nakawi con Quinchiña Kaisa zona Santiago I Toquina Ugampesa que Nakawi Kayatani Wasiu Kaisa Avenida Arica Toquita Avenida 6 de Marzo Recama y Ucamatas Kinikama y Nakawina Kakamarcana Pocasina. El programa es con financiamiento, con contrato, ¿no? De convenio, el 7812, ¿no? Con el Banco Interamericano de Desarrollo. No, esto es de gran beneficio, ¿no? Porque justamente por tema de lluvias y bueno, y de acuerdo a las zonas, o sea, siempre sufren por inundaciones, se puede decir, ¿no? Así para hablarlo claramente. Y es un gran perjuicio, ¿no? Para las viviendas, para la población en sí. Entonces este tipo de proyectos lo que hace es captar esas aguas, ¿no? Pluviales, y lo que hace es canalizarlas, ¿no? Entonces ese es el gran beneficio que se tiene, ¿no? Dentro de la estructura están programadas cinco proyectos, en los cuales está lo que es la avenida 6 de marzo, tramo norte, ¿no? Está lo que es la avenida Arica. Bueno, aclararemos, ¿no?, que la 6 de marzo es más o menos 1 kilómetro 400 más o menos. Ugampi tu Ugambi Israel de Kibuniani al tupata Marcat Pacha Ugampisa concejala no kapakin jekan inchereki waka planta de asfalto ayuka al tupata Marcan hake pakti wani wan kastu kunjaskiti kinati uthiu stiwan waltauna ka ugampi jepa maquinaria y nakauna toqina chispaya han waltauna kayuka markamawa aka hanasku kichuna kapaktaya que nakawi sino akamata yati. Hoy vinimos a la planta asfaltadora ubicada en el distrito 2 de la ciudad del Alto, a la altura de la avenida Néstor Galindo. Dentro de la planta tenemos dos áreas, una que es la de maquinaria pesada, como ustedes pueden ver, están en plena reparación. Lamentablemente, muchas de la maquinaria, más del 50%, está en mal estado. Advierten que no hubo mantenimiento correctivo ni preventivo durante la pasada gestión municipal. Y allí enfrente tenemos la siguiente área, que es la planta de asfalto, que al momento está produciendo lamentablemente de manera reducida porque faltan algunos insumos, falta más personal y también combustible, que es lo primordial. De cualquier manera ya está en proceso de reactivación esta planta, lo cual nos parece importante. Sin embargo, nuestra labor de fiscalización también implica que podamos impulsar otras tareas que hagan posible el funcionamiento al 100%. Más adelante le contaremos los detalles de cómo está esta planta. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera.
equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ugampi ete Urigampi serende ki puniyan y altupata marcat pacha altupata marcana kaisa distrito 1 toquina janiere que Ugampi sa limpieza como que fumigado ayu que naka unika tu eso ahí centro de salud coleño de nakana ayu kamatas knihama y naka unika sa como naka umana naka unika sa unya jepta que takpacha marca chiri nakana askipata. Sí, hemos hecho coordinación con diversas entidades. El día de ayer estuvimos con fumigación de ferias y mercados. En esta semana que transcurre también hemos concluido la fumigación de los centros de salud. Es un área importante porque allá permanentemente se circula para ver quiénes tienen o no tienen infección con el virus COVID-19. Tenemos que garantizar el acceso limpio, libre a nuestros centros de salud y lo hemos hecho en coordinación con el Servicio Regional de Salud también. Hemos intervenido 6 en esta semana. Todavía queda un par, pero vamos a proyectar y programar para ver qué momento también vamos a atender. Ya tenemos un poco más de seguridad en cuanto a esto de estar seguros, con bioseguridad contra el COVID. Mucho tiempo nos han dejado los centros de salud abandonados, no habían ni medicamentos en nuestros centros de salud. A partir de la gestión Renueva, nuestra alcaldesa ya se ha ido preocupando, se han licitado. Recientemente hemos dotado medicamentos en todos nuestros centros, ahora ya no hay esa observación. Pero tenemos que ver otro tipo de temas, luminarias, tenemos que ver refacciones en nuestros centros de salud, tenemos que ver los techos, las cumbreras, para que el vecino tenga un lugar seguro donde ser atendido en cuanto a la salud se refiere. Ugampi ete Unigampi makipaki puniyan y maestro Kitja municipio Xangini que altupata maricana ja Ugampi uchamanchap marca china caro COVID-19 usutaki tuwa kasi paka Unigam utkinya pataki Ugampi sa vacuna con Ugampi chicken ya sipanyapa akataki visita turística ukut era con imana miradores to con puta sino kamara que ya Ugampi Unicarusa ukamata marca china caro chamanchasina. Ya estamos en la tercera ruta que estamos realizando hoy, que son los miradores y museos, ¿verdad? Ya habíamos tenido el primer punto que ha sido en Atipiris, distrito 8. Ahora nos encontramos en el mirador Tejada Alpacoma, que pertenece al distrito 1. Este mirador se encuentra ubicado a 230 grados, donde se puede observar un panorama de la ciudad de La Paz y parte de Achocalla al lado derecho. También podemos observar los nevados. Hoy nos han acompañado 80 personas y también estamos deleitándonos con las danzas municipales de la Escuela de Arte. Todos están presentando el requisito fundamental, que es el carnet de vacunas, ya sea virtual o físico. Es un incentivo para aquellas personas que tienen ya el carnet de vacunas. Pero también estamos observando que mucha gente, para acceder a estas rutas, están visitando los puntos de vacunación. Lo que puede disfrutar toda la población es el panorama, ¿no?, que tenemos acá en los miradores, ya que nos permite ver toda la belleza que tenemos y que tenemos que apreciar también. También vemos lugares recreativos donde las familias lo visitan. Otros cuentan con espacios policiales donde pueden brindar seguridad a las familias que lleguen a estos miradores. Por eso les hacemos la invitación y que conozcan parte de nuestra cultura, ¿no?, que es la ciudad del Altos. Maestro Kit Jaltupata Maikanhut circuito ferias virtuales Jatunaga Katoquina Recas Yincho Unicaucum Kenchiatano Campisa Expo Bolivia Toquinkiri Pekinchiri Cuya Kanakawa Kunimana Alhawina Campo como la Coquicha Unicam Chicanchipra Cupanaga Mayuja Mercati en Caro Askinihama Hiwasan Raunizahu Campa Chenchiasniapa Takenina Askipaki. Exactamente, ¿no? Bueno, el día de hoy se ha inaugurado lo que es la feria Expo Bolivia, organizado conjuntamente con la
Cámara Boliviana Alemana, ¿no? Donde prácticamente las mujeres emprendedoras están participando, ¿no? Una gran cantidad de mujeres, en donde prácticamente se habilita un pabellón denominado Mujeres Emprendedoras, en la cual, bueno, pues hoy en día el fin es enfocar o ya irnos al comercio electrónico, ¿no? Por mediante el Zoom. Entonces, las productoras están participando prácticamente de esta feria que se ha inaugurado el día de hoy, 7 de septiembre, que van a estar hasta el 14 de septiembre, ¿no? Lo que se pretende, el objetivo es de llegar por lo menos a 200,000 visitas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, bueno, haya unos buenos resultados y nuestras productoras, emprendedoras realicen y hagan el comercio electrónico. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Y luego ya ganan takpacho que ya te une cambio que hoy choca ducte o no campesa y uspagar aquí poniñani que isa diseños y creaciones Nelly de ideas que sanguina caro para que horizuma que ya está diciendo que machacar lo para que as que show ina campi o suma que negra tasin so como la que machaco está une carjama y hasta se prewa zona cementerio general año con catasina sara pasmo alta seria kasuma y sina que está tasiri como la que kuna imanas que show une campi chica ita aquí la cuya ganan takpacho que ya te une campi acabo que chau caro ducte o hayani. Según reporte del CEGIS, en agosto se registraron 53.073 focos de calor. Entre el 1 y el 31 de agosto de 2021 en Bolivia se registraron 53.073 focos de calor acumulados, 24.365 más de los registrados en julio. El Ministerio de Salud define vacunar casa por casa contra la COVID-19. El Ministerio de Salud definió vacunar casa por casa y mantener los puntos masivos contra la COVID-19 para incrementar la cobertura, informó la viceministra de Seguridad de Salud, Alejandra Hidalgo. México donará 150.000 vacunas para Bolivia. Estas dosis son de AstraZeneca y son producidas en ese país. Tirmes denuncia carencia de insumos y equipos en el Hospital de La Paz y centros de primer nivel. Denuncian carencia de insumos, equipamiento y medicamentos en los hospitales de La Paz y centros de primer nivel a cargo de la alcaldía, a causa de la reducción de sus presupuestos, poniendo en riesgo la salud de la población.
Al menos 77% de los colegios pasan clases presenciales y semipresenciales. El 77% de todas las unidades educativas del país trabajan bajo la modalidad presencial y semipresencial. En las unidades educativas se aplican medidas de bioseguridad, informó el presidente del estado, Luis Arce Catacora. Policías resultaron heridos por impactos de balín tras cumplir una orden de desalojo en Guarayo. Los uniformados fueron emboscados por un grupo de pobladores cuando retornaron de desalojar un asentamiento por orden judicial. Algunos sufrieron heridas por armas cortopunzantes. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.